En el verano de 1998, cuando el dólar valía más que nunca y las remesas significaban la diferencia entre comer o pasar hambre en los pueblos del sur, nadie en San Miguel del Mezquital imaginaba que un grupo de 23 personas iba a cambiar para siempre la forma en que se hablaba de los migrantes en la frontera. La historia comenzó una noche de julio, cuando Rosa Elena Durán, de 32 años, madre de 3 hijos y viuda desde hacía apenas 8 meses, tomó la decisión que venía postergando desde el funeral de su esposo. En su mano derecha sostenía un rosario de cuentas azules que había pertenecido a su abuela, el mismo que llevaba consigo desde niña, el mismo que apretó entre sus dedos cuando nació cada uno de sus hijos, el mismo que rezaba cada noche pidiendo por un milagro que nunca llegaba. San Miguel del Mezquital era uno de esos pueblos donde todos se conocían, donde las calles de tierra se llenaban de polvo en verano y de lodo en invierno, donde las oportunidades eran tan escasas como el agua en tiempos de sequía. Rosa Elena había trabajado toda su vida, primero en el campo, luego limpiando casas, después vendiendo tamales en la plaza los domingos. Pero el dinero nunca alcanzaba. Su esposo, Joaquín, había muerto en un accidente en la mina donde trabajaba, dejándola con 3 bocas que alimentar y una deuda de hospital que crecía cada mes como una planta venenosa. Sus hijos, Daniel, de 12 años, Lucía, de 9, y el pequeño Miguel, de apenas 6, la miraban cada noche con ojos que pedían lo que ella no podía darles. La decisión de irse al norte no fue repentina, fue el resultado de meses de noches sin dormir, de cuentas que no cerraban, de ver cómo sus hijos adelgazaban mientras ella fingía no tener hambre para que ellos comieran un poco más. La propuesta llegó a través de don Esteban, un hombre mayor del pueblo que había cruzado la frontera 5 veces en su juventud y que ahora vivía de sus contactos con coyotes y polleros. Don Esteban reunió a un grupo de 23 personas, todos de San Miguel o pueblos cercanos, todos con la misma desesperación grabada en el rostro. Había hombres jóvenes que buscaban trabajo en las construcciones de Texas, mujeres como Rosa Elena, que querían mandar dinero a sus familias, un par de ancianos que iban a reunirse con hijos que no veían hacía años. La cuota era de $2,000 por persona, una fortuna que Rosa Elena no tenía, pero que consiguió vendiendo todo lo que poseía, los pocos muebles de su casa, las joyas de su madre, hasta la pequeña parcela donde sembraban maíz. Guardó solo lo esencial, algo de ropa, documentos y el rosario de cuentas azules que ahora representaba no solo la fe, sino también la última conexión con todo lo que dejaba atrás. El viaje comenzó en autobús, una travesía interminable por carreteras polvorientas que serpenteaban entre montañas y desiertos. El grupo de 23 viajaba apretado, callado, cada uno perdido en sus propios pensamientos y temores. Rosa Elena había dejado a sus hijos con su hermana María, prometiéndoles que en 6 meses estaría de vuelta o que les mandaría dinero para que comieran bien, para que Daniel pudiera seguir en la escuela, para que Lucía tuviera los zapatos que necesitaba, para que Miguel dejara de enfermarse tanto. La culpa la carcomía por dentro, pero la necesidad era más fuerte. Durante el trayecto se hizo amiga de Gabriela, una mujer de su edad, que huía de un marido violento, y de Tomás, un muchacho de 19 años que soñaba con trabajar en restaurantes de California para algún día abrir el suyo propio. Compartían el poco dinero que tenían para comprar tortillas y frijoles en las paradas. Dormían sentados en el autobús, se cuidaban unos a otros como si fueran familia. Llegaron a Altar, Sonora, después de 4 días de viaje.
La ciudad fronteriza bullía de actividad, llena de migrantes de todos los rincones de México y Centroamérica, de vendedores que ofrecían mochilas, botellas de agua, zapatos especiales para caminar en el desierto. Don Esteban los llevó a una casa segura, un lugar deteriorado donde dormían 30 personas en colchones tirados en el piso, donde el calor era insoportable y el miedo flotaba en el aire como un gas invisible. Allí conocieron a Raúl, el coyote que los iba a guiar. Era un hombre de unos 40 años, de pocas palabras y mirada dura, que les dio instrucciones precisas. Llevarían solo lo indispensable, caminarían de noche, obedecerían sin cuestionar, no se separarían del grupo bajo ninguna circunstancia. Rosa Elena escuchaba con el corazón acelerado, aferrando el rosario de cuentas azules en su bolsillo, preguntándose si había tomado la decisión correcta, si volvería a ver a sus hijos, si valía la pena arriesgar todo por una oportunidad incierta. La noche del cruce llegó sin aviso. Los despertaron a las 2 de la madrugada, les dieron unos minutos para prepararse y los metieron en la parte trasera de una camioneta cubierta con lona. El viaje hasta el punto de cruce fue corto, pero aterrador. El vehículo saltaba en caminos de terracería mientras ellos se aferraban como podían para no caer unos sobre otros. Cuando la camioneta se detuvo, Raúl les ordenó bajar y caminar. La oscuridad del desierto era total, apenas rota por la luz de la luna que iluminaba débilmente las siluetas de los cactus y matorrales. Hacía frío, un frío que contrastaba con el calor sofocante del día. Rosa Elena caminaba en silencio, escuchando solo el sonido de las pisadas sobre la arena y piedras, la respiración agitada de sus compañeros, algún susurro ocasional. Pensaba en sus hijos, en sus rostros cuando se despidió de ellos, en las promesas que les había hecho. El rosario de cuentas azules colgaba ahora de su cuello, escondido bajo la blusa, golpeando suavemente contra su pecho con cada paso. Caminaron durante horas, atravesando terrenos que parecían interminables, subiendo colinas, bajando por barrancos, esquivando plantas espinosas que rasgaban la ropa y la piel. Algunos comenzaron a quedarse atrás, agotados, deshidratados, a pesar del agua que llevaban. Raúl los apuraba con gritos contenidos, recordándoles que no podían detenerse, que la patrulla fronteriza tenía sensores y cámaras, que cualquier retraso podía significar ser capturados. A Rosa Elena le dolían los pies, las piernas, la espalda. Tenía ampollas que sangraban dentro de los zapatos, pero no se quejaba. Gabriela caminaba a su lado, igualmente silenciosa, igualmente determinada. Tomás ayudaba a un anciano que respiraba con dificultad. El grupo avanzaba como una serpiente lenta y dolorida por el desierto que no perdonaba debilidades. Al amanecer del segundo día, algo salió mal. Habían planeado llegar a un punto de recogida, donde otra camioneta los esperaría para llevarlos a Phoenix, pero cuando llegaron al lugar indicado, no había nadie. Raúl intentó comunicarse por radio, pero solo recibía estática. La tensión se palpaba en el aire. Algunos comenzaron a murmurar que los habían abandonado, que era una trampa, que iban a morir en el desierto. Rosa Elena sacó el rosario de cuentas azules y comenzó a rezar en voz baja, no tanto por fe, sino por necesidad de aferrarse a algo, de encontrar calma en medio del caos. El sol del desierto comenzaba a calentar con ferocidad, y el agua que llevaban no sería suficiente si tenían que quedarse mucho tiempo esperando. Raúl finalmente tomó una decisión. Caminarían hasta un pueblo cercano, a unas 3 horas de distancia, donde podrían esconderse y buscar otra forma de seguir. La caminata bajo el sol fue un infierno. La temperatura superaba los 40 grados. El aire parecía quemar los pulmones. El horizonte se ondulaba con espejismos de agua que no existía.
2 personas colapsaron y tuvieron que ser ayudadas por otros que apenas podían con su propio peso. Rosa Elena sentía que cada paso requería una voluntad sobrehumana, pero pensaba en Daniel, en Lucía, en Miguel, y seguía adelante. El rosario de cuentas azules ahora le pesaba como si fuera de plomo, empapado en su sudor, pero no lo soltaba. Era su conexión con casa, con sus hijos, con la vida que había dejado y a la que quería regresar victoriosa. Gabriela comenzó a llorar sin lágrimas, su cuerpo deshidratado, incapaz de producirlas, murmurando que no podía más, que prefería que la patrulla fronteriza la encontrara. Rosa Elena la tomó del brazo y le susurró que siguiera, que ya faltaba poco, que no habían llegado tan lejos para rendirse ahora. Cuando finalmente divisaron el pueblo a lo lejos, un grito de alivio recorrió el grupo. Pero el alivio duró poco. Raúl les indicó que no podían entrar todos juntos, que eso llamaría la atención. Los dividiría en grupos más pequeños y buscaría refugio en diferentes lugares. Rosa Elena quedó en un grupo de 7 personas que incluía a Gabriela y a Tomás. Los llevaron a una casa abandonada en las afueras, un lugar sin techo en algunas partes, con paredes descascaradas y olor a humedad y abandono. Allí permanecieron durante 3 días, escondidos, compartiendo las pocas provisiones que les traía Raúl cuando aparecía. La incertidumbre era corrosiva. No sabían qué estaba pasando, si conseguirían transporte, si los otros grupos estaban bien. Rosa Elena pasaba las horas sentada contra una pared, rezando el rosario de cuentas azules, contando cada cuenta como si fuera un minuto que la acercaba a sus hijos. La solución llegó de forma inesperada. Raúl apareció una noche con noticias. Había conseguido contactar con otro coyote que podía llevarlos, pero el precio había subido. Necesitaba $500 más por persona. La conmoción fue inmediata. Nadie tenía ese dinero. Habían gastado todo lo que tenían en llegar hasta allí. Algunos comenzaron a llorar, otros a gritar, acusando a Raúl de ladrón, de aprovecharse de su desesperación. Rosa Elena sintió que el mundo se derrumbaba. No tenía más dinero, no tenía nada que vender, no tenía forma de conseguir esa cantidad. La única opción era llamar a su hermana María y pedirle que vendiera lo último que quedaba. La casa donde habían crecido, donde habían nacido sus hijos, el único techo que tenían. La decisión la partió por dentro, pero hizo la llamada. María lloró al teléfono. Le dijo que era una locura, pero finalmente accedió. Conseguiría el dinero como fuera. Los días de espera fueron los más largos de su vida. Rosa Elena apenas comía, apenas dormía, consumida por la culpa y la angustia. Gabriela trataba de animarla, recordándole que todo sería mejor una vez que llegaran, que encontrarían trabajo, que podrían empezar de nuevo. Tomás compartía historias de su pueblo, de su familia, de los sueños que tenía. Esas conversaciones eran lo único que mantenía a Rosa Elena cuerda. Finalmente, después de una semana de agonía, María logró reunir el dinero y transferirlo. El alivio fue inmenso, pero también el peso de lo que había costado. Rosa Elena tocó el rosario de cuentas azules y lloró, no de alegría, sino de todo lo que había perdido, de todo lo que había sacrificado. Ya no había vuelta atrás. Tenía que llegar, tenía que conseguir trabajo, tenía que hacer que todo valiera la pena. El nuevo coyote, un hombre llamado Memo, era diferente a Raúl, más amable, más organizado, parecía realmente preocupado por su seguridad. Los transportó en una camioneta con compartimentos ocultos hasta Tucson, un viaje de varias horas donde iban apretados en espacios oscuros y sofocantes, respirando aire caliente y reciclado, sintiendo cada bache del camino como un golpe en el cuerpo.
Cuando finalmente salieron, estaban en Estados Unidos. La realización fue surrealista. Después de tanto sufrimiento, de tanto miedo, estaban del otro lado. Pero no había tiempo para celebraciones. Memo los llevó a otra casa segura, esta vez en Tucson, donde permanecerían hasta que pudieran contactar con familiares o encontrar trabajo. Rosa Elena llamó a un primo lejano que vivía en Phoenix y trabajaba en la construcción. Le explicó su situación, le pidió ayuda. El primo, aunque sorprendido, aceptó recibirla. Le dijo que podía conseguirle trabajo limpiando casas, que había mucha demanda. La esperanza renació en el pecho de Rosa Elena. Finalmente, después de semanas de infierno, había una luz. Gabriela también había contactado con conocidos en Los Ángeles que la ayudarían. Tomás tenía un tío en San Diego que le había prometido trabajo en su restaurante. El grupo de 23 personas que había salido de San Miguel del Mezquital se dispersaría ahora por diferentes ciudades, cada uno buscando su propio camino, su propia versión del sueño americano. Pero la historia de Rosa Elena y sus compañeros de viaje no terminaría en un final feliz, convencional. 2 semanas después de llegar a Phoenix, cuando Rosa Elena ya había comenzado a trabajar y a mandar dinero a sus hijos, las noticias comenzaron a reportar algo extraordinario. El grupo de 23 migrantes de San Miguel del Mezquital se había convertido en símbolo mediático, no por lo que habían hecho, sino por lo que representaban. Un periodista había interceptado una conversación entre Rosa Elena y otros migrantes, en un parque donde se reunían los domingos, y les había pedido contar su historia. Al principio dudaron, tenían miedo de ser deportados, pero el periodista les aseguró que protegería sus identidades. La historia se publicó en un periódico local con el título Los Olvidados de San Miguel, y rápidamente se volvió viral. Narraba con detalle el viaje de 23 personas que lo habían perdido todo, que habían vendido casas, tierras, pertenencias, que habían arriesgado la vida cruzando el desierto, que habían sido extorsionados y abandonados, y que aún así habían llegado con la esperanza intacta. El artículo humanizaba lo que muchos veían como números y estadísticas, mostraba rostros, nombres, historias. Rosa Elena era la protagonista central, descrita como una madre viuda que había vendido hasta su casa para darles un futuro a sus hijos. El rosario de cuentas azules que llevaba al cuello aparecía en la fotografía que ilustraba el artículo, un símbolo de fe y resistencia que capturó la imaginación de miles de lectores. La reacción fue masiva e inesperada. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a usar la historia como ejemplo de la crisis humanitaria en la frontera. Grupos religiosos organizaron colectas para ayudar a Rosa Elena y a otros migrantes en situaciones similares, pero también hubo reacciones negativas. Grupos anti-inmigrantes señalaron la historia como prueba de que los sistemas de control fronterizo no funcionaban, exigiendo más recursos para deportaciones. Políticos de ambos lados del espectro usaron la historia para sus propias agendas. Rosa Elena se convirtió en el centro de un debate nacional que no entendía completamente y que no había buscado. La patrulla fronteriza intensificó las redadas en Phoenix. Rosa Elena y muchos de sus compañeros vivían ahora con miedo constante. No podían salir de sus casas sin sentir que los ojos de la ley los seguían. El trabajo se volvió más difícil de conseguir. Los empleadores tenían miedo de contratar a indocumentados con tanta presión mediática. Rosa Elena pasaba las noches despierta, aferrando el rosario de cuentas azules, preguntándose si había sido un error contar su historia, si había puesto en peligro no solo su situación, sino la de otros. Las llamadas con sus hijos se volvieron más dolorosas. Daniel le preguntaba cuándo volvería,
Lucía lloraba, diciendo que la extrañaba. Miguel apenas hablaba, su voz pequeña y distante. La distancia física se había convertido en un abismo emocional que el dinero que mandaba no podía llenar. 3 meses después de la publicación del artículo, Rosa Elena recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era de una organización legal que ofrecía ayuda gratuita a migrantes. Le dijeron que debido a la atención mediática de su caso, varios abogados estaban dispuestos a trabajar pro bono para ayudarla a regularizar su situación. Le explicaron que el proceso sería largo, complicado, sin garantías, pero que había una posibilidad. Rosa Elena no sabía si reír o llorar. La esperanza que había estado enterrada bajo capas de miedo y desesperación comenzó a emerger tímidamente. Aceptó la ayuda, comenzó los trámites, llenó formularios interminables, asistió a citas, dio testimonios. El proceso consumía tiempo y energía, pero también le daba un propósito más allá de simplemente sobrevivir. Gabriela no tuvo la misma suerte. Fue arrestada en una redada en Los Ángeles y deportada a México. La noticia destrozó a Rosa Elena. Habían compartido tanto durante el viaje, se habían apoyado mutuamente en los momentos más oscuros. Gabriela la llamó desde México, llorando, diciéndole que había sido en vano, que había perdido todo el dinero, que su marido violento la había encontrado nuevamente, que no tenía salida. Rosa Elena no sabía qué decirle, las palabras de consuelo sonaban huecas y vacías. Colgó el teléfono y lloró durante horas, sosteniendo el rosario de cuentas azules como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. La injusticia de todo la ahogaba. ¿Por qué ella tenía una oportunidad y Gabriela no? ¿Qué la hacía merecedora de ayuda legal cuando miles de otros migrantes no la tenían? La culpa del sobreviviente la carcomía. Tomás, por su parte, había logrado establecerse en San Diego. Trabajaba en el restaurante de su tío, ahorraba dinero, soñaba con su propio negocio algún día. Mantenía contacto con Rosa Elena por mensajes ocasionales, compartiendo pequeñas victorias y grandes frustraciones. Se habían convertido en familia elegida, unidos por una experiencia que los había marcado para siempre. Cuando Rosa Elena le contó sobre el proceso legal, Tomás se alegró genuinamente. Le dijo que se lo merecía, que había sido la más fuerte de todos ellos durante el viaje. Esas palabras le dieron fuerzas para continuar. El proceso legal tomó 2 años. 2 años de incertidumbre, de audiencias, de presentar evidencias, de esperar decisiones. Durante ese tiempo, Rosa Elena continuó trabajando, enviando dinero a México, hablando con sus hijos por teléfono, viviendo una vida dividida entre 2 países. El rosario de cuentas azules nunca salía de su cuello. Lo tocaba en momentos de ansiedad, lo rezaba en momentos de desesperación, lo miraba en momentos de reflexión. Las cuentas se habían desgastado un poco, el color azul se había desvanecido en algunas partes, pero seguía siendo su conexión con todo lo que había sido y todo lo que quería ser. Finalmente, en una tarde de primavera, recibió la llamada de su abogada. Le habían otorgado residencia temporal bajo circunstancias humanitarias especiales. No era permanente, tendría que renovarla, seguir ciertos requisitos, pero era legal. Podía trabajar sin miedo, podía moverse libremente, podía empezar a construir una vida real. La noticia la dejó paralizada. Después de tanto tiempo luchando, de tanto sacrificio, de tanta pérdida, había conseguido algo que parecía imposible. Llamó a María inmediatamente, llorando de alegría y alivio. Su hermana también lloró. Le dijo que sus hijos estaban bien, que esperaban verla pronto, que todo había valido la pena. Pero la victoria
tenía un sabor agridulce. Rosa Elena pensaba en Gabriela, en los otros compañeros de viaje que no habían tenido su suerte, en los miles de migrantes que seguían cruzando el desierto cada día con las mismas esperanzas y los mismos miedos que ella había tenido. Su historia se había convertido en símbolo, pero ella sabía que no era especial, que no era diferente, que simplemente había tenido circunstancias que otros no tuvieron. La culpa y la gratitud se mezclaban en su pecho en una combinación compleja y dolorosa. 6 meses después de obtener su residencia temporal, Rosa Elena finalmente pudo viajar a México legalmente a ver a sus hijos. El reencuentro fue todo lo que había imaginado y más. Daniel había crecido, ya era casi un hombre, responsable y serio. Lucía corría hacia ella con los brazos abiertos, llorando y riendo al mismo tiempo. Miguel, que tenía 8 años y apenas la recordaba, la miraba con una mezcla de timidez y curiosidad. Rosa Elena los abrazó a los 3, sintiéndolos reales y sólidos contra su cuerpo después de tantos meses de solo escuchar sus voces por teléfono. En ese momento sacó el rosario de cuentas azules de su cuello y lo puso en las manos de Daniel. Le dijo que lo cuidara, que era la herencia más importante que podía darle, no por su valor material, sino por todo lo que representaba: la fe, la resistencia, el sacrificio, la esperanza. Daniel lo tomó con reverencia, comprendiendo sin palabras el peso de lo que su madre le estaba entregando. La visita duró 2 semanas, 2 semanas donde Rosa Elena intentó recuperar el tiempo perdido, donde cocinó para sus hijos, donde escuchó sus historias, donde les habló de su vida en Phoenix, de sus planes de traerlos algún día cuando su situación fuera más estable. María le mostró las fotos de la casa que había vendido, ahora habitada por otra familia. Rosa Elena sintió una punzada de dolor, pero también aceptación. El pasado era pasado. No podía recuperarlo, solo podía construir hacia adelante. De regreso en Phoenix, Rosa Elena continuó su vida con una nueva perspectiva. Comenzó a trabajar con organizaciones que ayudaban a migrantes recién llegados, ofreciendo orientación, apoyo emocional, compartiendo su historia como advertencia y como inspiración. Conoció a decenas de personas con historias similares a la suya, cada una con sus propios rosarios metafóricos, con sus propios símbolos de fe y resistencia. Se dio cuenta de que su viaje no había terminado el día que cruzó la frontera, ni el día que recibió sus papeles. El viaje continuaba cada día, en cada decisión de seguir adelante a pesar del dolor, en cada acto de solidaridad con otros que sufrían lo mismo que ella había sufrido. Los 23 migrantes de San Miguel del Mezquital nunca se reunieron todos nuevamente. Algunos fueron deportados, otros se perdieron en el anonimato de las grandes ciudades, otros encontraron sus caminos en diferentes estados. Pero su historia colectiva quedó grabada en artículos, en reportajes, en conversaciones. Se convirtieron en un símbolo de algo más grande que ellos mismos, de una crisis humanitaria que no tenía soluciones fáciles, de la desesperación que empujaba a personas ordinarias a tomar decisiones extraordinarias, del costo humano de las políticas migratorias. Rosa Elena nunca olvidó el desierto, el calor sofocante, el miedo que la acompañaba a cada paso. Nunca olvidó a Gabriela, a Tomás, a todos los rostros de aquellos con quienes compartió el viaje más difícil de su vida. En las noches, cuando no podía dormir, tocaba el rosario de cuentas azules que Daniel le había devuelto durante otra visita, sintiendo cada cuenta gastada bajo sus dedos, recordando que cada una representaba una oración, un momento de desesperación, un acto de fe en medio de la incertidumbre. Años después, cuando finalmente consiguió la residencia permanente y pudo iniciar el proceso para traer a sus hijos legalmente,
Rosa Elena reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había perdido una casa, una comunidad, años con sus hijos, amigos como Gabriela. Había ganado papeles, estabilidad económica, la posibilidad de un futuro. El balance era imposible de calcular. No se arrepentía de haber tomado la decisión de cruzar, pero tampoco podía decir que había sido la decisión correcta. Simplemente había sido la única decisión posible en ese momento, con las opciones que tenía, con la desesperación que sentía. La historia de Rosa Elena y los 23 migrantes de San Miguel del Mezquital no fue excepcional. Miles de personas hacían ese mismo viaje cada año, enfrentaban los mismos peligros, tomaban los mismos riesgos. Lo que la hizo diferente fue que fue contada, que tuvo un rostro, un nombre, detalles que la hacían humana en un debate que a menudo reducía a los migrantes a números y estadísticas. El rosario de cuentas azules que apareció en esa fotografía del periódico se convirtió en un símbolo reconocible, usado en campañas de derechos humanos, reproducido en murales y obras de arte que hablaban de migración y esperanza. Pero para Rosa Elena, el rosario era simplemente un objeto gastado que había pertenecido a su abuela, que había acompañado momentos cruciales de su vida, que había sido testigo silencioso de su transformación de madre desesperada en San Miguel del Mezquital a residente legal en Phoenix. No era un símbolo, era una memoria tangible, un recordatorio de todo lo que había sido y todo lo que había sobrevivido. Cuando finalmente sus 3 hijos llegaron a vivir con ella a Estados Unidos, después de años de trámites y espera, lo primero que hizo fue reunirlos en la pequeña sala de su departamento y contarles la historia completa del rosario, del viaje, de todo lo que había sacrificado para darles una oportunidad. No quería que olvidaran de dónde venían, cuánto había costado llegar hasta allí, la responsabilidad que tenían de hacer que todo valiera la pena. Daniel, ya un joven adulto, entendía más de lo que ella pensaba. Lucía lloraba escuchando detalles que nunca había conocido. Miguel, adolescente ahora, escuchaba en silencio, procesando la magnitud de lo que su madre había hecho. Al final de la historia, Rosa Elena colocó el rosario de cuentas azules en el centro de la mesa y les dijo que era de todos ellos ahora, que representaba la familia que eran, los sacrificios que habían hecho, la fuerza que tenían. Les dijo que cuando enfrentaran momentos difíciles, cuando sintieran que no podían más, recordaran ese rosario y todo lo que simbolizaba y encontraran la fuerza para seguir adelante. Los años pasaron. Rosa Elena envejeció trabajando duro, viendo a sus hijos crecer, graduarse, encontrar sus propios caminos. Daniel se convirtió en maestro, Lucía en enfermera, Miguel en ingeniero. Cada uno de ellos llevaba consigo la historia del rosario de cuentas azules, la historia del viaje de su madre, la conciencia de que sus oportunidades habían sido compradas con sacrificios inmensos. Rosa Elena nunca se convirtió en rica ni famosa, nunca escribió un libro ni dio conferencias. Simplemente vivió una vida ordinaria marcada por una experiencia extraordinaria, ayudando cuando podía a otros migrantes, trabajando hasta que pudo retirarse, visitando ocasionalmente San Miguel del Mezquital, donde ya casi nadie la recordaba. La frontera que Rosa Elena cruzó aquella noche de julio de 1998 nunca dejó de existir en su mente. No era solo una línea geográfica entre 2 países, era una división entre quién había sido y quién se había convertido, entre la vida que dejó y la vida que construyó, entre la desesperación que la empujó a irse y la esperanza que la mantuvo adelante. Esa frontera la acompañó todos los días de su vida, invisible pero real,
recordándole que pertenecía a dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Cuando Rosa Elena murió muchos años después, sus hijos encontraron entre sus posesiones más preciadas el rosario de cuentas azules, ahora casi blancas por el desgaste, con algunas cuentas faltantes, el hilo que las sostenía remendado varias veces. Lo guardaron como el tesoro que era, no por su valor, sino por su significado. Era la prueba tangible de que su madre había sido más fuerte de lo que ella misma creía, de que había sobrevivido a lo imposible, de que el amor por sus hijos había sido más poderoso que cualquier frontera, cualquier desierto, cualquier obstáculo. La historia de los 23 migrantes de San Miguel del Mezquital eventualmente se desvaneció de las noticias, reemplazada por nuevas crisis, nuevas historias, nuevos símbolos. Pero para aquellos que la vivieron, para las familias que pagaron el precio, para los hijos que crecieron entendiendo el significado del sacrificio, la historia nunca terminó. Continuó en cada decisión que tomaron, en cada valor que defendieron, en cada vez que miraron el rosario de cuentas azules y recordaron que eran el resultado de un amor tan grande que había cruzado desiertos, desafiado leyes, arriesgado todo por una posibilidad de futuro mejor.